Chile se abre esta sesión. El acta de la sesión 118 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 119 queda a disposición de las señoras diputadas. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Carlos, por favor. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Secretaría General de la Corporación, mediante el cual se informa que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general, por 123 a favor de un total de 154 diputados en ejercicio, el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante de todo delito el encontrarse la víctima en estado de embarazo correspondiente al boletín número 14.132-07. Del mismo modo, se indica también que por haber sido objeto de una indicación, se remiten la totalidad de los antecedentes para que la Comisión emita el correspondiente segundo informe reglamentario de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento, por lo que deberíamos en alguna sesión próxima ponerlo para despacharlo en el segundo trámite reglamentario. También, en segundo lugar, Presidenta, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre parto humanizado y violencia obstétrica en parámetros de la Organización Mundial de la Salud. En tercer lugar, un correo de la señora Elizabeth Núñez, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago de Chile, en que señala que tras haber escuchado la sesión de esta comisión en que se trató el tema de la violencia de género en el ámbito de la salud, donde se planteó la falta de estrategias institucionales que permitan enfrentar este problema al interior de los organismos públicos, le parece oportuno remitir el protocolo de prevención, sanción y reparación frente al acoso sexual, de género y otras conductas discriminatorias de la Universidad de Santiago de Chile, entidad en que ella labora, puesto que este se ha ajustado a las normativas de los funcionarios públicos. Del mismo modo, sugiere que en cada servicio de salud debiera exigírsele por ley también protocolos de prevención, sanción y reparación del abuso, del acoso sexual, de género y otras conductas discriminatorias. Y nos envía el documento que está en vigencia actualmente en la Universidad de Santiago, que también está siendo enviado a todas las señoras diputadas. En cuarto lugar, un correo de la señora Rosario Vidal, representante del Movimiento de Mujeres Reivindica, en que señala que en su presentación realizada el 24 de marzo ante esta comisión, en relación al proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación, solicitó que se aclarara el conflicto de interés existente en la formulación de este proyecto, lo que a la fecha indica no se ha tratado en la comisión y por ello adjunto una breve minuta donde se puede hacer una idea general acerca de los posibles conflictos de interés a resolver en este tema. También una comunicación de la bancada del Partido de Renovación Nacional, en que informa que la diputada señora Araceli Leuquén será reemplazada en esta sesión por la diputada doña Karen Luc, y también un oficio de la Secretaría General de la Corporación que comunica el reemplazo permanente de la diputada señora Carol Cariola por la diputada señorita Marisela Santillán. Eso es todo, Presidente. Perdón, Presidenta, y me acaba de llegar en este minuto una comunicación también de la bancada de la Unión Demócrata Independiente que comunican que en esta comisión el diputado don Cristian Moreira, que ya se encuentra presente, reemplazará a la diputada señora Nora Cuevas durante esta sesión. Muchas gracias, secretario. Ofrezco palabras sobre la cuenta. ¿Presidenta? Sí, diputada. Sí, Presidenta. Mire, tengo un problema con la cámara, así que voy a tener que estar así, pero de todas formas quería consultar sobre este oficio que se estaría mandando, o una pregunta en realidad, un cuestionamiento respecto a un posible conflicto de interés respecto a la moción que estamos hoy día discutiendo. O sea, yo no logro entender cuáles son las justificaciones, si es que eso también nos los podrían remitir, Presidente. Y también me gustaría hacer un puntos varios cuando sea la oportunidad. Muchas gracias, diputada. Secretario, ¿la consulta de la diputada Yomas? Sí, es un documento que ya nos había sido remitido con anterioridad, en que la señora Rosario Vidal señala en el fondo que muchas de las organizaciones que promueven, digamos, la despenalización del aborto reciben algún financiamiento de organismos que estarían vinculados también a la práctica de aborto. Entonces es un tema que efectivamente ya ha sido enviado, está en conocimiento de las diputadas y son ustedes las que están llamadas a pronunciarse sobre eso. ¿Y la diputada Erika Olivera también estaba pidiendo la palabra? Pero era por el mismo tema. Perfecto. ¿Le quedó claro, diputada Yomas? Sí, pero me gustaría que se contestara, porque la verdad yo no creo que sea muy positivo a orden de también poder tener transparencia en esta materia, y yo como al menos mocionante, aquí también hay otras parlamentarias que son mocionantes, creo que es necesario también aclarar este punto. A mi parecer,
O sea, lo primero es que cuando hablamos de conflictos de interés, detrás de esto estamos hablando de las y los parlamentarios que están firmando las mociones. Y en este caso no hay una acusación respecto a nosotros. Y lo segundo es que me parece que ese tipo de acusaciones al voleo, al menos, creo que no ayudan a poder tener un debate que vaya en orden de hacerse cargo de la inquietud, el interés que está detrás de poder regular, y aunque uno pueda estar en acuerdo o desacuerdo, otra cosa es acusar este tipo de situación y de que supuestamente habría un conflicto de interés detrás. O sea, creo que hay que despejar eso, Presidenta, y esperaría también que hubiera una forma de contestar ese tipo de pronunciamiento. Al menos a mí no me parece dejar ser que se hagan este tipo de acusaciones y simplemente que no tenga ningún tipo de respuesta. Eso por mi parte, Presidenta. Perfecto. Para entender bien, ¿usted esperaría que le contestáramos a nombre de la comisión? Sí, yo esperaría que la comisión pudiera contestarlo. O sea, primero porque no sé si acá hay alguna parlamentaria que esté de acuerdo primero con esa acusación. Creo que sería bueno que se aclarara, que se transparentara. Pero por otro lado es que si están de acuerdo con esa acusación, que se presenten algún tipo de prueba. Creo que eso es, o sea, no. Yo, al menos, Presidenta, cuando se está hablando de conflictos de interés, creo que hay que ser bien serios en esta materia. Entonces yo esperaría que existiera alguna oportunidad en que la comisión lo abordara, se discutiera y se zanjara alguna postura para responderlo. ¿Hay acuerdo para acceder a la solicitud que hace la diputada Yomas de generar un espacio para poder discutir esto y contestarlo? Presidenta, que hay varias diputadas pidiendo la palabra, doña Jimena Sandón en primer lugar. Ya, diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Saludarla a todas. Yo quiero como clarificar el punto, entendiendo y empatizando lo que está diciendo la diputada Yomas, pero aquí es como que lo que yo entendía era que se refería a las instituciones, no está hablando de nosotras las parlamentarias, y no sé si entendí mal, pero yo creo que es un tema entre esta persona y las instituciones, y no me siento yo afectada, no sé si le habrá llegado otra información, pero me gustaría si la diputada Yomas nos dijera por qué se siente que es algo a las que redactaron el proyecto. Es que, Presidenta, ¿lo puedo responder? Sí, diputada, por supuesto. Sí, o sea, es que cuando se habla de conflictos de interés en esta materia que habrían supuestamente detrás de este proyecto de ley, están hablando de las parlamentarias que estamos presentando la moción. O sea, ¿quién más somos la responsable, en primer lugar, de traer a colación este debate? Y además somos quienes nos estamos haciendo responsables de dar impulso a esta iniciativa, Presidenta. Entonces, por eso a mí me parece que por lo menos yo esperaría un tipo de respuestas, porque en el fondo, o si no, veo que es simplemente una acusación al voleo, que no hay ningún tipo de pruebas, que no hay ningún tipo tampoco de responsabilidad a la hora de lanzar este tipo de enjuiciamiento, y se quiere enlodar un debate que, a mi juicio, uno, independiente de que pueda estar a favor o en contra, lanzar este tipo de acusaciones sin ningún tipo de respaldo, simplemente es tratar de desviar un debate de fondo. Entonces eso, Presidenta, es lo que quiero traer a colación, y obviamente que nos meten el dato, por su intermedio le quiero contestar a la diputada Sandón, porque es como que si usted presentara una moción y le estén acusando que detrás hay conflictos de interés, o sea, yo al menos no quiero dejarlo pasar, Presidenta. Me parece que es bien grave lo que se está enjuiciando. ¿Alguien más había pedido la palabra antes? Es que no, ayúdeme, Carlos, por favor. La diputada Santibáñez, Presidenta. Sí, Presidenta, ¿cómo le va? Saludarlas a todas, ahora que ya estamos permanentes, saludarlas como corresponde a todas las que están aquí presentes y a todos. Yo creo que hay un error, Presidenta, y va dirigido hacia las organizaciones, no hacia quienes son las autoras del proyecto ni nada. Yo invitaría, si usted lo toma bien, que el secretario nos leyera de nuevo el texto para no equivocarnos, ¿ah? ¿Alguien más estaba pidiendo la palabra? ¿Sí? Acá no, Presidente.
No, Presidenta, yo le pedía que si se pudiera leer de nuevo el texto para no equivocarnos, querida Presidenta. Quería proponer que, como tenemos 4 invitados hoy día y este es un tema complejo, que si hay acuerdo en la comisión en dedicarle un tiempo a esta discusión para poder dar una respuesta, que lo dejemos para una sesión posterior donde tengamos algo más de tiempo. La diputada Olivera pide la palabra a cada presidente. Claro, diputada Olivera. Sí, Presidenta, lo que pasa es que yo muy de acuerdo con lo que dijo la diputada Santibáñez. Aquí el documento es súper claro, están hablando de organizaciones, no de las parlamentarias autoras del proyecto, por lo tanto, si tenemos que dar respuesta quizás es esa, decir que finalmente aquí las parlamentarias que presentan este proyecto no tienen ninguna, porque no se refiere a ninguna parlamentaria ni a las autoras, sino que habla de las organizaciones. Y en eso nosotros no nos podemos meter. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con las organizaciones que vienen a exponer acá y que vienen a dar su punto de vista respecto de los distintos proyectos. Sí, pero en el fondo también se acusa a las parlamentarias de estar cooptadas por estas organizaciones. O sea, a ver, secretario, si puede leer el texto completo para que quede más claro para todas las parlamentarias. Perfecto, presidente. Voy a tratar de ser lo más sintético posible porque es un documento bastante largo, pero se llama Antecedentes sobre conflictos de interés en la formulación del proyecto de aborto libre, Movimiento de Mujeres Reivindicadas. Señala, International Planned Parenthood Federation es una red mundial de clínicas que prestan servicios de aborto y también son una red mundial del OE para conseguir leyes que permitan el aborto. IPPF está detrás de cada iniciativa que se ha presentado en Latinoamérica mediante sus sucursales. Y en Chile, IPF está presente por medio de APROFA, que es su filial prestador de servicios, y Miles Chile, que es encargada del lobby. Y así continúa con varias de las organizaciones que han sido invitadas a esta discusión, señalando que reciben aportes de IPPF. Eso es lo que señala el documento, Presidenta. Perfecto. Yo les pediría que avanzáramos en la sesión. No sé si alguna tiene alguna... Sí, Presidenta. Entonces, ¿para cuándo quedaría la votación? No hemos llegado a puntos varios, diputada Hoffman. Estamos en la cuenta. Espero. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo la verdad es que personalmente yo no contestaría, pero si quieren hacerlo de otra manera, les pido que propongan otra fórmula. La diputada Yumas creía que había que contestar, pero no hay acuerdo para eso en la comisión, entonces avancemos entonces. Ahora sí, si nadie tiene una propuesta distinta, vamos a avanzar a puntos varios. Ahora sí, ofrezco la palabra en puntos varios, me la había pedido la diputada Yumas y luego la diputada Hoffman. Y la diputada Olivera también, Presidenta. A ver, y la diputada Olivera. ¿Diputada Yumas? Gracias, Presidenta. Mire, yo quiero traer a colación un tema que nos costó bastante poder sacar desde esta comisión, que tiene que ver con el postnatal de emergencia y su extensión. Lamentablemente me han llegado muchas preguntas, inquietudes y también reclamos, tengo que decirlo así porque así es, respecto a que no se está haciendo efectivo. Dentro de una de las causas es la extensión, como el pago, el reconocimiento de esta extensión, y también hay merma respecto al pago. Y por otro lado, me llegó además la circulación, Presidenta, de una resolución de carácter administrativo. Se las puedo enviar también a ustedes para que las tengan, pero en donde uno de los puntos, y me llamó muchísimo la atención, que es además interpretación de la legislación que emitimos desde acá, tenía relación a considerar que simplemente van a estar dentro de esta extensión del postnatal aquellas que no solo soliciten la extensión del postnatal durante la vigencia del estado de catástrofe, sino que además se le va a pagar solamente el tiempo en que tenga vigencia el estado de catástrofe. O sea, nosotros fuimos sumamente claras respecto a este punto, Presidenta, y así también se estableció en la legislación. Entonces, a mí al menos me parece y me inquieta muchísimo que se haga una interpretación distinta. Además, me ha llegado de distintos organismos, Presidenta, municipalidades dentro de ellos y otras instituciones públicas, sobre todo, que no están aplicando la normativa como corresponde, sino que inclusive están descontando del monto total del bono
el pago de las cotizaciones. O sea, estamos hablando de verdad de una situación bien caótica, Presidenta. Yo esto al menos se lo hice saber también al subsecretario, me contestó que están haciendo también lo posible para poder ver algunas formas que permitan hacerse cargo de estas inquietudes y más que nada reclamos. Me preocupa bastante y también me siento que además que empujamos con mucha fuerza de que pudiera salir alguna resolución. Entonces, en virtud de eso, Diputada, está con muy mala señal, pero creo que le entendí el punto. Y el punto es que ustedes escuchan de poder transparentarle este tema acá a la comisión, que fue los ¿Presidenta? Sí, lo que pasa es que está con muy mala señal y se le pierde un poquito. No sé, bueno, ya, en definitiva, lo que solicita es poder invitar a esta comisión al subsecretario de Previsión Social para poder darle cuenta de las dificultades que han tenido las mujeres para poder acceder a la extensión del postnatal de emergencia y pedir explicaciones sobre la interpretación que está haciendo la subsecretaría sobre la legislación vigente, ¿no? Así es. Sí, Presidenta, en esos mismos términos. Perfecto, sí. La verdad es que a mí también me han llegado muchísimos correos, inquietudes, resoluciones que han dictado algunos organismos para las funcionarias públicas que hacen una interpretación errada de la legislación y que dificultan el acceso a este derecho que aprobamos en esta comisión. Y yo estaría disponible a poder generar un espacio para que venga el subsecretario si es que hay acuerdo en la comisión. ¿Alguien se opone? ¿No? Perfecto, tomemos el acuerdo entonces. Diputada Hoffman y luego diputada Olivera, en puntos varios. Diputada Olivera. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo pedí puntos varios porque hace unos días atrás, vía Zoom, me reuní con la señora María Cáceres, una mujer que sufrió violencia obstétrica en el año 2018 y ella solicita ser invitada a esta comisión para poder venir a exponer sobre su experiencia. Segundo punto, también me reuní con la Fundación Mundo Mujer, con dos voluntarias que trabajan hace bastante tiempo ahí, la señora Carmen Gloria Gorigoitía y la señora Isidora Santa María, quienes están trabajando en la campaña por la dignidad de la mujer respecto de la pobreza menstrual. Y también ellas, Presidenta, solicitan a esta comisión poder ser recibidas para venir a exponer sobre el trabajo que ellas realizan, pero además sobre esta campaña que es súper necesaria hoy día dentro de nuestro país. Esta pandemia dejó súper en claro y mucho más visibilizado, diría yo, cuál es la realidad que viven las mujeres en nuestro país, sobre todo cuando son mujeres que vienen de estratos socioeconómicos más bajos. Es un problema de verdad que es un tema que tiene que ver con la dignidad de la mujer y por eso yo creo que es súper importante que esta comisión las escuche. Eso, Presidenta, no tengo nada más que solicitar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Sobre la mujer víctima de violencia obstétrica, le pido que podamos ver cómo incluirla en el calendario que tenemos que acordar para recibir a los distintos invitados, para poder hacer la calzal, a ver si lo podemos ver por interno en el WhatsApp, a ver cómo la incorporamos. Discúlpeme, había solicitado una segunda audiencia, ¿no? Perdón. Sí, Presidenta, es dos representantes de la Fundación Mundo Mujer, quienes están realizando una campaña por la dignidad de la mujer respecto de la pobreza menstrual. Y ellas quieren venir a
a exponer a esta comisión y hablar sobre ese proyecto que llevan trabajando durante un buen tiempo. A mí me parece un tema súper interesante, el tema de la dignidad menstrual, también lo he estado trabajando. A mí me encantaría poderlas recibir, si es que no hay oposición por parte de la comisión. La agenda está un poco apretada, pero buscaría el espacio para que las recibiéramos. Me parece muy, muy interesante y le agradezco, diputado Olivera, la gestión. Si no hay oposición, ¿tomamos el acuerdo también? Súper, tomamos el acuerdo también sobre eso. Presidenta delegada. Muchas gracias. La diputada Luc estaba pidiendo la palabra también, presidente. Sí, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No, respecto al invitado, yo creo que como comisión, y siempre ha existido en todas las comisiones la disposición, que al final todas las organizaciones y las personas que quieran venir a escuchar más allá de la agenda ocupada que uno puede tener o cargada que uno puede tener, venir a escuchar, yo creo que están en su justo derecho, todas las organizaciones de ser escuchadas, no solamente un proyecto, sino de diferentes temas, que siempre son bienvenidas las opiniones, todas las opiniones. Yo creo que no podemos coartar a ninguna organización que nos pida ser escuchados dentro de la comisión, más allá de la agenda que nosotros tengamos. Yo creo que la comisión ahí es cuando tiene que sesionar otro día más, ahí uno tiene que ir viendo de acuerdo a las disposiciones de todas las diputadas. Gracias, presidente. Ok, gracias, diputada Luc. El diputado Sandón también pide la palabra, presidenta. Sí, diputado Sandón. Gracias, presidenta. Bueno, en la misma línea de la diputada Luc, hay solo una salvedad, porque de repente los temas podrían ser interminables y en el caso del aborto hemos sido muy ordenados, uno de un lado, otro del otro, pero a mí me preocupa que la vez pasada existió una carta de una matrona, yo no me acuerdo exactamente, pero era de una agrupación y no se les permitió que vinieran a exponer en el tema mencionado por la diputada Erika Olivera. Entonces ahí tendríamos que ver, porque es siempre súper importante tener las dos visiones, si eso nos enriquece. Es parte del debate, no solo siempre de un lado. Es importante saber las falencias que pueda tener un proyecto, porque así nos enriquecemos. Así que yo invito a que eso en ese proyecto en específico tengamos este mismo sistema que hemos tenido en el aborto, que yo creo que ha sido tremendamente enriquecedor para todos. Gracias, presidenta. Diputado Sandón, nosotros cursamos las invitaciones al 100% de las invitadas que las diputadas presentan. No así, no es posible que todas las personas que nos piden ser escuchadas, contestarles que sí, porque la verdad es que no hay tiempo para aquello. Hay estudiantes de periodismo que nos han pedido venir a exponer sobre sus conclusiones de sus tesis, por ejemplo, y les hemos contestado por correo electrónico que el tiempo no nos permite recibirlas a todas. Ahora, cada vez que una parlamentaria ha solicitado invitar a alguien, esa invitación se ha cursado. Así lo hicimos con el Colegio de Ginecólogos. Hasta ahora no hay ninguna parlamentaria que haya solicitado que esa organización de matronas que escribió sea incorporada en la cuenta y por eso no se ha hecho. Ahora, si la diputada Sandón quiere solicitarlo, ningún problema en incorporarlo. Gracias, presidenta. Creo que el Colegio de Matronas, y yo creo que sería tremendamente importante escucharlas también, si es que se puede. Gracias. Si es que usted lo solicita, diputado Sandón, no hay problema y se va a incorporar entonces en las invitadas. ¿Puntos varios? O sea, Está propuesto. ¿otra palabra en puntos varios? Por acá no, presidenta. No sé si... En la pantalla yo no veo a nadie tampoco. Vamos a dar entonces inicio a la orden del día. Perdón, presidenta, la diputada Sandón. Sí, claro, diputado Sandón. Gracias. Es que creo que la diputada Hoffman, no sé si no está, pero tendríamos que ver el tema de que en la primera citación de hoy día se iba a votar. Hemos tenido una agenda larga, respetuosa, ha sido muy bueno el proceso. Además, hoy día Carol Cariola decía el buen ambiente que existió en esta comisión, que históricamente no lo era tan bueno. Y después nos llega otra citación. De verdad, presidenta, quiero saber qué pasa. Me parece que deberíamos votar, ya está demasiado arrastrado. Parece que la primera era en mayo, nuestra primera votación de este proyecto de aborto. No sé qué opinan las demás. Pero hemos tenido muy buen trato, ha sido ordenado, se ha respetado la fecha, nunca hemos puesto ni un problema para meter otros proyectos entre medio, ha sido muy bueno el proceso, así que me gustaría saber qué pasa y por qué fue, y me gustaría ojalá se revierte y ojalá hoy día votáramos. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Sandón.
le cuento. Nosotros acordamos en esta comisión que sería un calendario. Yo hice un calendario, lo envié a la comisión, sin embargo ese calendario primero venía con problemas porque yo había asignado sesiones de esta comisión para 2 días que eran feriados, entonces venía corrido, y ninguna parlamentaria, 0 parlamentarias de esta comisión manifestaron estar de acuerdo con ese calendario. Entonces, llegando a la fecha, yo saqué la citación con la votación en un primer momento, pero luego varias parlamentarias de esta comisión me escribieron para decirme que esta era una sesión de 1 hora y media, que tenían que exponer 4 organizaciones y que a ellas les gustaría poder extenderse más y que no estaban de acuerdo con la calendarización que yo había propuesto. Por tanto, accedí a la solicitud que me hicieron las parlamentarias y cambié la citación dentro de mis facultades para votar en la próxima semana con tiempo la sesión completa y poder darnos toda la sesión para argumentar, para discutir y para votar, y que hoy día escuchemos a las organizaciones que están acá. Le pedí al secretario también que pudiera hacernos llegar un calendario con las fechas, con los feriados bien acorde. Él la hizo, sin embargo, no me la ha enviado y no la tiene en este computador, así que se comprometió a enviármela cuando llegue a su casa en la tarde, momento en el que yo se las voy a mandar al WhatsApp. Si tienen observaciones, les pido por favor que me las hagan llegar, y si es que están de acuerdo, que me den su ok, y con el ok de todos lo entendemos como un acuerdo. Presidenta, disculpe. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, diputado Santón y luego diputado. Ya, Presidenta, nosotros sabemos que la potestad de decir estas cosas está en la presidencia, en usted. Cuando no hay comentarios en contra, uno subentiende que está ok. Y que cuando nadie comenta que no está de acuerdo es porque está ok, digamos. Eso es lo que yo entiendo. Lamento que era... Ahora, al parecer han habido conversaciones en WhatsApp paralelos que no se han reflejado en el WhatsApp que siempre hemos mantenido, no sé, la mayoría de las conversaciones, porque de sorpresa nos llega esto y ni siquiera nos llega por este WhatsApp que hemos tenido en la comisión. Así que a mí, de verdad, yo quiero decirlo, yo he tenido... Y hemos tenido todas, porque no soy solo yo, no es una cosa particular, la mejor de las disposiciones, pero esos comentarios que usted recibió tampoco fueron expresados en el WhatsApp de la comisión, que también podríamos haber dicho algo ayer. Entonces, se están dando una serie de circunstancias que vamos a tener que definir por dónde se definen las cosas, pero claramente usted es la que tiene la potestad de cambiarlo, y cuando nadie dice nada, se supone que las cosas están bien. Porque uno es para poner los reparos cuando usted propuso el calendario. De verdad que ha sido una sorpresa, me sorprende porque hemos tenido un trámite bastante limpio y de verdad que lo encuentro una pena que las otras diputadas, que no sabemos quiénes son y cuáles son los motivos y a quién más vamos a escuchar, porque no sabemos cuál otros invitados vamos a tener, quieran dilatarlo. Yo de verdad quiero que lo tomemos con harta seriedad este tema. Muchas gracias, Presidenta. Creo que usted no está comprendiendo, o quizás yo me di a entender de mala manera. Yo puse el calendario, no hubieran observaciones, ni comentarios, ni aprobaciones. Yo no puedo tomar el silencio como un afirmativo, y sí hubieron reparos. Parlamentarias me escribieron por interno para manifestarme que tenían reparos con el calendario, que no lo aprobaban, puesto que no les parecía que en esta sesión, en la que ya quedan 40 minutos de sesión, escucháramos 4 organizaciones y además votáramos, porque ellas querían poder argumentar y tener tiempo para argumentar su votación. Me hicieron ver los reparos y yo, tomando los reparos, accedí y cambié la citación para votar. No vamos a recibir a nadie más. Este es el acuerdo que tomamos, quedan 4, vamos a escuchar a las 4 organizaciones que hay y en vez de votar al final de la sesión, vamos a votar al principio de la otra sesión para poder darles tiempo de argumentación de voto a las señoras parlamentarias. Diputada Hoffman. Sí, a ver, Presidenta, yo creo que hemos tenido un debate también por el chat de la comisión, así que para no seguir profundizando y no hacerles perder tiempo a las organizaciones, pero yo quiero tomar las palabras de la diputada Sandón, de que hemos mantenido siempre, como buenas mujeres que somos, el principio de la buena fe, y acá se tomó un acuerdo, usted propuso un calendario que nosotros la verdad es que acatamos porque
usted es la que tiene que ver todas las audiencias que tenemos pendientes y ha habido bastante flexibilidad y obviamente que eso se valora, pero no me parece una buena señal y no voy a profundizar porque ya lo hice por el chat, pero aquí uno se organiza, prepara sus argumentos. Este es un debate que es muy sensible para muchas de esta comisión y por lo tanto nos interesa no solamente estar disponibles a poder reflexionar, sino que también fundamentar bien nuestros argumentos. Entonces, creo que había un error en eso, pero el secretario ya lo ha aclarado, de que el acuerdo no se había tomado. Yo entendí que estaba muy tomado, y cuando usted lo mandó al chat, de que estaba absolutamente de acuerdo cómo hemos funcionado hasta ahora, y si hubo aprensiones, no fue ni en la comisión ni en el chat. Entonces, en eso la diputada Sandón tiene razón. Quedémonos entonces con que los acuerdos son acá y le pido que ahora tomemos el acuerdo de que se va a votar la próxima semana para que cada una pueda organizarse y si es que hay, y en el fondo si hay algún tipo de aprehensión también se pueda manifestar. Así que dejemos hasta acá el tema, yo entiendo su punto, pero usted también tiene que entender que a uno también le da la sensación o de que lo está dilatando, de por qué no está votando. Este es un tema que no es fácil para muchas mujeres y que por lo tanto tenemos que ser súper respetuosas, porque no hemos sido tan respetuosas de todas las visiones que hay con respecto a esa postura. Así que tomemos el acuerdo, le pido, un acuerdo con campanita para que no se pueda cambiar, o si se cambia, sea como corresponde, a través del chat. Eso, gracias. Ya, de acuerdo. Solo para cerrar, manifestar que siempre ha habido buena fe en mi actuar. Yo no consideré que había un acuerdo porque no recibí ningún comentario y entendí que no había un acuerdo. Acordemos, ojalá, que todas tratemos de hacer los comentarios en el chat para que todas puedan verlos y acordemos, yo estoy de acuerdo con que se tiene que votar la próxima semana. Si les parece, tomamos ese acuerdo. ¿Alguien se opone a que se vote la próxima semana en general? ¿No? Entonces tomemos el acuerdo con campanita de que el próximo miércoles al inicio de la sesión votemos en general este proyecto. Presidenta encargada, ¿me puede ayudar con la campanita? Perfecto. Ha tomado el acuerdo entonces. Entonces, ¿hay alguna otra palabra en puntos varios? No. Entonces vamos a continuar, empezar la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido para la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Vamos a dar la palabra hasta por 10 minutos a las 4 organizaciones que nos acompañan hoy y luego vamos a abrir un tiempo para preguntas. En primer lugar, le voy a dar la palabra, según el orden de la minuta, a la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, a la doctora Romina Suárez Madriaga, médica ginecóloga, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Presidenta. Voy a compartirles la pantalla. Disculpa, doctora, se escucha muy, muy bajito. Si pudieras acercar el micrófono quizás. ¿Ahí se escucha mejor? No mucho más. ¿Algo? ¿Ahora? ¿Se escucha mejor ahí? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Romina Suárez, soy ginecobstetra. Vengo en representación de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir. Nuestra red es una organización que desde el año 2018 articula a lo largo del territorio nacional a profesionales y trabajadores de la salud garantes de derechos, con el compromiso de avanzar hacia una sociedad que garantice el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Quiero partir esta presentación con algunos conceptos básicos que nos van a dar un contexto de por qué, como red, creemos que este proyecto debería ser aprobado. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, como lo define la Organización Mundial de la Salud, lo cual es un derecho humano, y los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin ninguna distinción o discriminación. De ellos se desprenden los derechos sexuales y reproductivos, que permiten a todas las personas, sin discriminación ni violencia o coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre la sexualidad y la reproducción, contando con ello
para ello con la información, los medios y los servicios que así lo permitan. Nos referimos a esto porque, ya que los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos, su defensa, protección y garantía son necesarias para lograr de forma integral el concepto de salud definido por la OMS. Además, la Organización Mundial de la Salud define que el aborto se puede dividir en dos categorías de acuerdo a sus circunstancias. En aborto inseguro, que es aquel realizado por personas sin la capacitación necesaria o practicado en un entorno que no cumple con los estándares sanitarios mínimos y que puede causar daños, como hemorragias, infecciones y traumatismos del aparato reproductor y de otros órganos internos, que puede afectar a la salud, la calidad de vida, el bienestar e incluso puede implicar un riesgo de muerte para las mujeres. En cambio, el aborto seguro es aquel que se realiza en condiciones sanitarias adecuadas, accesibles, en un momento oportuno, que es resguardando la dignidad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Como es realizado por personal capacitado, minimiza la mortalidad que puede tener el procedimiento y creemos como red que lo ideal sería que fuera garantizado por el Estado. Es en este contexto de derecho internacional que múltiples organismos internacionales han recomendado al Estado de Chile cambiar sus políticas restrictivas sobre el aborto, entre ellos el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre otros. Estas recomendaciones fueron incluidas y de manera limitada y parcial en la Ley 21.030, pero esta ley no logra abarcar la totalidad del problema y deja a muchas mujeres desprotegidas y se ven obligadas a realizarse abortos inseguros en clandestinidad. Es por esto que el proyecto de ley que se propone, que modifica 3 artículos, el 342, 344 y 345 del Código Penal, que actualmente castigan a quien causa un aborto dolosamente, a la mujer que consiente en el aborto, al médico que causa un aborto, esta modificación lo que permitiría es que solo se sancione a quienes realicen un aborto sobre las 14 semanas. De acuerdo a lo expuesto, el aborto es parte de los derechos humanos, ya que es uno de los medios que tenemos las mujeres para poder ejercer adecuadamente nuestros derechos sexuales y reproductivos. Su penalización vulnera, entre otros, el deber de garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres a la autonomía, la igualdad, la integridad y seguridad personal, a la vida, a no ser sometido a un trato cruel, inhumano y degradante, a la privacidad, al debido proceso y a la salud. En el fondo, el Estado incurre en una falta de garantía de los derechos humanos cuando penaliza el aborto. Lamentablemente no tenemos datos certeros sobre la prevalencia del aborto inseguro ni tampoco de la incidencia de sus complicaciones, dado que por la situación legal la mayoría de las mujeres no van a revelar esta información cuando acuden a una consulta médica. Lo que sí sabemos es que el aborto inseguro, ya que aumenta las complicaciones, puede aumentar el gasto en salud al considerar los recursos humanos, ya sea profesional, técnico y administrativo, los insumos, las consultas, los exámenes, los días cama y el uso de pabellón. A diferencia del aborto realizado antes de las 14 semanas por personal entrenado, con uso de fármacos y con el uso de tecnologías actuales. Si bien esta discusión no se trata sobre legalización del aborto, como red creemos que sería lo ideal y que además afectaría en el gasto público que tiene la interrupción voluntaria del embarazo. En esto existen experiencias internacionales, especialmente en la actualidad con la pandemia. Por ejemplo, en Inglaterra el Royal College publicó en septiembre del 2020 un informe en el que al realizar teleconsultas con personal entrenado, no necesariamente médico, y ha disminuido la edad gestacional en la que se producen las interrupciones del embarazo, las complicaciones y los gastos de las atenciones presenciales. Además, como red queremos relevar el concepto de estigmatización que existe alrededor del aborto y que está íntimamente ligado con la ilegalidad. El estigma es un atributo negativo asignado a las mujeres que buscan terminar un embarazo. Esto las marca interna y externamente como inferiores al ideal de mujer. En esta sociedad en que vivimos, que es predominantemente machista y heteropatriarcal, el ideal de mujer tiene relación con el hecho de ser madres. Entonces las mujeres que quieren interrumpir un embarazo o que interrumpen un embarazo rompen con esta expectativa
de la supuesta naturaleza del ser mujer. El estigma, evidentemente, convierte el aborto en un tema tabú del que no se habla y da la impresión de que la ocurrencia del aborto fuera un evento poco frecuente. Esto tiene efectos sobre las mujeres, que puede ser un impacto psicológico negativo, que está estudiado en países en los que el aborto es legal, en que las comunidades que tienen más estigma son las que generan más problemas de salud mental y no el aborto en sí. Esto condiciona también la voluntad de buscar atención médica de las mujeres, inhibe que las mujeres puedan revelar sus experiencias de aborto como antecedentes clínicos en las consultas médicas posteriores y obliga a muchas mujeres a caer en la clandestinidad para realizar sus abortos. En el caso de los trabajadores de la salud, los puede deslegitimar y excluir entre sus pares, aumenta el estrés, propicia situaciones de hostigamiento y de acoso laboral y además también se ha estudiado en escenarios internacionales que aumenta la objeción de conciencia y esto nuevamente afecta a las mujeres para que accedan a abortos seguros. La estigmatización también influye en la formación de los profesionales, porque los currículums de las carreras de la salud tienen un enfoque punitivo o médico-legal sobre el aborto y no un enfoque clínico. Hay falta de formación en derechos humanos y en derechos sexuales y reproductivos en particular en las carreras y en los trabajadores de salud. Y dentro de los servicios de salud, el aborto es manejado con un estatus distinto al de otras prestaciones, más que nada como un trámite legal y no como un evento frecuente y normal dentro de la vida reproductiva de las mujeres. Esto mismo puede propiciar que se generen eventos de violencia ginecobstétrica hacia las mujeres que intentan interrumpir un embarazo o que refieren que no desean su embarazo y piensan interrumpirlo, hacia las mujeres que han interrumpido un embarazo, ya sea de manera legal, dentro de las causales o ilegal. También se criminaliza a mujeres que han tenido pérdidas reproductivas espontáneas ante la sospecha de que lo hayan provocado. Entonces el foco de la atención se desplaza desde la salud de las mujeres hacia la obtención de confesiones o de denuncias. Creemos que desde la dictadura cívico-militar, que es cuando cambia el estatus del aborto en Chile, existe un marco legal que ha perpetuado las violaciones a los derechos humanos de mujeres, de niñas y de personas con capacidad de gestar, especialmente en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Este marco legal nos impide a los trabajadores de la salud ejercer nuestro rol y ser efectivamente garantes de derecho, porque se contrapone la confidencialidad y la relación médico-paciente con la supuesta obligatoriedad de denuncia. La existencia de la disposición legal que penaliza el aborto permite y valida que en el contexto de lo político no haya existido suficiente voluntad por mejorar la situación del aborto en Chile, en cuanto a protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, formación del personal, recursos e infraestructura. Tenemos el ejemplo claro del año pasado en que se rechazó la Ley de Educación Sexual Integral y de las fallas de los anticonceptivos y la dificultad de las mujeres de acceder a anticonceptivos efectivos durante la pandemia, cuando son los dos métodos que han demostrado que efectivamente disminuyen los abortos, no así la penalización, que solo lo oculta. Desde nuestra red, creemos que este proyecto de ley es un mínimo para que en Chile se mejore el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, sabemos que no es suficiente, por lo que desde las agrupaciones feministas seguiremos empujando el cambio para mejorar la salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, para que tengamos la posibilidad real de ser garantes de derechos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Romina, por tu presentación. Te quería pedir si nos la puedes hacer llegar para poder compartírsela a las otras señoras diputadas. Le voy a dar ahora la palabra, en segundo lugar, a el señor Elard Koch, del Instituto Melissa. Señor Elard, tiene la palabra hasta por 10 minutos. Tiene el micrófono apagado, doctor. Presidenta, yo me preparé para 15 minutos, dado que la carta que recibí decía 15 minutos para presentar. Así que yo le ruego su comprensión, dado que me preparé de esa manera. Es que lamentablemente no le voy a poder dar los 15 minutos porque no alcanzo. Son 5 para me queda media hora
Quedan 3 organizaciones y necesito dar un espacio para las preguntas. Así que Bueno, le pido que pueda ajustar su presentación a 10 minutos, por favor. voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Bueno, soy el Arcoj, estoy compartiendo pantalla, ¿se ve, verdad? Sí, se ve bien. Perfecto. Bien, soy doctor en ciencias biomédicas, me formé en la Universidad de Chile con la doctora Ida Kirchhoff primero, después hice mi máster allá, hice mi doctorado con el doctor Romero en la Universidad de San Diego y después hice un postdoc en la Universidad de North Carolina con el doctor John Thorpe. Y actualmente, bueno, fui profesor de la Universidad de Chile en la Escuela de Medicina, jefe de investigación del Campus Sur, en el Barros Luco, y posteriormente me dediqué a la biotecnología y dirijo hoy día un instituto que se llama Melissa Institute. Bueno, lo primero que quiero colocar aquí en esta honorable comisión son los antecedentes científicos que rodean la epidemiología del aborto y su prevención en Chile. Cuando uno evalúa la evidencia científica, en general esta tiene una jerarquía que va desde la experiencia personal o de la opinión del experto hasta la evidencia de los estudios que son controlados, los estudios epidemiológicos observacionales, los experimentos naturales y los ensayos clínicos randomizados. Uno de los primeros experimentos naturales que evaluó el impacto de la legislación del aborto en Chile y otros determinantes fue publicado en la revista PLOS ONE en Estados Unidos, y en este estudio se evaluaron varios factores, digamos, que tienen alguna influencia en la mortalidad materna. Es un estudio bien conocido, tiene un alto impacto, está rankeado número 1 en este minuto en el tema, y bueno, lo que podríamos decir es que se evaluó la ley de 1989, por ejemplo, cuál fue el efecto que tuvo la restricción del aborto, porque en 1989 se restringió el aborto en Chile y observamos que no hubo un aumento de mortalidad materna, sino que al contrario, la mortalidad materna continuó disminuyendo hasta llegar, digamos, a reducirse en el caso del aborto un 96,3%. Hoy día la mortalidad por aborto en Chile es prácticamente nula, y las pocas muertes de aborto que ocurren, que son las que ocurren normalmente en casi todos los países desarrollados, se deben generalmente a abortos patológicos o condiciones como el embarazo ectópico complicado después de una cirugía, etc. El segundo estudio que evaluó esto fue realizado con un conjunto de investigadores durante mi postdoc en la Universidad de North Carolina. Ahí evaluamos también el impacto del aborto, pero en México. Y evaluamos otros factores, alrededor de 11 determinantes, para ver cuáles de estos influían en la mortalidad materna. Ahí corroboró los hallazgos del estudio chileno. Fue publicado en el British Medical Journal, en Inglaterra, y también es un artículo muy citado, y bueno, también está número 1 en el tema, en esa revista. Y bueno, lo que observamos ahí, curiosamente, fue que los estados mexicanos que tenían leyes menos permisivas, tenían menor mortalidad materna que los que tenían leyes más permisivas. Esto fue muy, muy interesante y fue muy controversial también. Hubo harto debate sobre este estudio, y en realidad, cuando se evaluaron los determinantes, se encontró que efectivamente no eran las leyes de aborto, las diferencias en las legislaciones del aborto, las que determinaban la menor mortalidad materna, sino que habían 7 determinantes que eran cruciales y que explicaban alrededor del 80% de la reducción de las muertes maternas, tanto en el estudio de Chile como en México. Estos determinantes eran, por ejemplo, la escolaridad de la mujer, el aumento en la educación de la mujer es fundamental. En los años 60 había un analfabetismo altísimo, el promedio de escolaridad de las mujeres era 3,5 años, hoy día eso ha cambiado radicalmente. Vemos la atención obstétrica de emergencia. Una cuestión crucial es que las mujeres tengan acceso ante una complicación a la atención de emergencia obstétrica, tengan atención profesional del parto y control prenatal, agua potable y drenaje, atención al embarazo de alto riesgo y la violencia contra la mujer, que fue uno de los otros factores que se determinó que influían en las muertes maternas. Y bueno, la postergación de la maternidad y el envejecimiento, que es lo que se está observando hoy día en la mayor parte del mundo, de los países desarrollados, y en Chile el envejecimiento materno es
muy, muy alto actualmente. Luego también investigamos el tema de las estimaciones de aborto, porque en los años 90 aparecieron estimaciones del Instituto Guttmacher que eran bastante polémicas en realidad, eran números ingentes de aborto, como por ejemplo alrededor de 100.000, 150.000. Hicimos varios estudios y varias estimaciones con métodos más reproducibles, y bueno, esto está publicado en varias revistas, hubo también un debate amplio sobre el tema, y básicamente usamos dos metodologías distintas. Una se basaba en el exceso de hospitalizaciones por aborto, es decir, uno puede predecir cuántos abortos se van a producir, ¿ya? Y puede calcular, digamos, ¿no es cierto?, el exceso de abortos, que son obviamente abortos complicados, que probablemente son abortos clandestinos. Y esas estimaciones, dependiendo de esa tasa de complicaciones, podían andar entre los 10.000 y los 27.000 abortos. Y con otro método, ya usando tasas indirectas, llegábamos también a 18.240 abortos en ese minuto. Es la estimación más reciente que existe en la literatura actualmente de abortos en Chile. ¿Qué ha pasado con las hospitalizaciones por aborto? Se ha reducido radicalmente. Esto es algo muy, muy impresionante, que a mí también me ha impresionado mucho en los últimos años. Y la verdad de las cosas que hoy día podemos decir que hay un éxito rotundo de las políticas de planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos en Chile, que es realmente universal. Y esto ha hecho un cambio radical en Chile, no solo en la práctica del aborto, sino también en el envejecimiento de la maternidad, en la reducción de las hospitalizaciones por aborto y el aumento de complicaciones de salud materna que tienen que ver con enfermedades crónicas, como la hipertensión gestacional, la diabetes, etc. Aquí vemos el efecto de la anticoncepción de emergencia en embarazos adolescentes. Observen ustedes la caída que hay, ya, enorme del embarazo adolescente en Chile, y aquí pueden ver ustedes el efecto que tiene la introducción amplia de la anticoncepción de emergencia. Ustedes pueden ver que la tendencia de 1990-2010 era al ascenso, y cuando se introduce la anticoncepción de emergencia, el acceso amplio, esta cae radicalmente, y hoy día tenemos el mínimo histórico de embarazo adolescente en adolescentes. ¿Cuál es el problema con las leyes de aborto y las estrategias de planificación familiar y el acceso amplio a los métodos anticonceptivos? Existe un gran problema ahí. Cuando se liberaliza el aborto, las leyes más permisivas provocan un descenso en el uso de métodos anticonceptivos efectivos y modernos. Entonces disminuye lo que se llama el riesgo marginal, y las adolescentes usan más el aborto que la anticoncepción propiamente tal. Esto es un estudio, por ejemplo, publicado en el Economics Reviews, donde se evaluó qué pasaba con las leyes de aborto más permisivas, y lo que ocurría es que aumentan los embarazos no planeados, aumentan la incidencia de gonorrea y aumentan la incidencia de sífilis en las adolescentes. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Una ley más liberal de aborto va a tener un efecto probablemente contraproducente sobre las políticas ya de acceso al uso anticonceptivo. Finalmente, lo que yo quería mostrarles es nuestro estudio sobre la prevención del aborto en Chile. Aquí nosotros hicimos fue un trabajo muy difícil. Se trata de un estudio de una cohorte de embarazos no planeados. 3.491 embarazos no planeados fueron reclutados por distintos medios, diarios, qué sé yo, TV, tercera persona, etc. Y se identificaron las mujeres que estaban buscando aborto. De estas 3.491, 507 estaban buscando un aborto clandestino, practicarse un aborto. Y bueno, se hicieron test de embarazo, etc. Y se evaluaron los factores que influían en esta decisión de abortar, y al mismo tiempo se le ofreció un plan de acompañamiento y de contención en Chile. Aquí tenemos las características del grupo, y aquí pueden ustedes ver cuáles son los factores por los cuales estas mujeres estaban buscando aborto. La primera mayoría, la coerción, es decir, estar impulsados por una tercera persona, ya sea la pareja o a veces los padres, ¿ya? El abuso sexual, un 2,1%. Hablamos de violación, incesto, etcétera, generalmente de un miembro de la familia, ¿ya? Ocultar el embarazo por temor, sobre todo en adolescentes, un 20,4%, las expectativas de vida, un 22,8%. Casi el 90% entonces de la intención de búsqueda de un aborto en este estudio se relacionaba con factores externos, y por lo tanto había que ver cómo tratar de apoyar a estas mujeres
y bueno, se realizó un programa de apoyo, y ustedes pueden ver los resultados acá. Con la violación, por ejemplo, alrededor de un 12% finalmente abortó, la mayoría no abortó, 71%, 79%, 68%. ¿Hola? Estoy terminando. No, no es eso. Es que no se ve su presentación. Estamos viendo una página web vacía. ¿Ya? Perdón. Ok, miren. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve o no? Ahí sí. ¿Sí? Perfecto. Ahí sí. Bueno, aquí están los factores por los que yo les mencionaba que las mujeres abortaban, 90% por factores externos, y aquí está el efecto del programa de acompañamiento. Y ustedes pueden ver, 12% finalmente abortaron en el caso de violación, en el caso de coerción, 28%, el 71% decidió continuar su embarazo después del programa de acompañamiento, el 68% que quería abortar por temor, por miedo, también continuó el embarazo, y en las expectativas de vida el 79% también cambió su decisión de abortar. Vemos entonces que el aborto, la prevención del aborto es posible. Vemos que las estimaciones de aborto, como yo les decía, están en el orden de los 10.000 a 20.000 abortos en Chile. Vemos que la mortalidad materna se ha reducido, y como materia de hecho científico, lo que les puedo decir es que no existe relación hoy día entre una ley de aborto más permisiva o menos permisiva y la reducción de las muertes maternas. ¿Cuál es mi apreciación, mi conclusión como científico, como investigador? Es, como les decía, en el embarazo adolescente hay un efecto muy importante de las estrategias de anticoncepción, y las leyes de aborto, como les decía, van contraproducente en sentido del uso de métodos anticonceptivos por la disminución del riesgo marginal del embarazo del sexo sin protección. Entonces, por lo tanto, aquí hay que considerar ese elemento. Finalmente, yo quisiera recalcar que si vamos a legislar, y ustedes tienen esa gran misión, consideren la evidencia científica hoy día y la salud pública basada en evidencia, de manera que se pueda ajustar a una ley, o se acepte o se rechace este proyecto según esa evidencia, dado los efectos que puede tener en la salud pública que hemos logrado actualmente. Hemos logrado una de las tasas más bajas de embarazo adolescente, hemos logrado la más baja tasa de mortalidad materna, ya no mueren mujeres por abortos clandestinos en Chile. Eso es absolutamente un mito, no es como en los años 60, en los años 70, en los años 80, y hoy día el problema que tenemos es el envejecimiento de la población, el envejecimiento materno, y las complicaciones que estamos observando son derivadas de enfermedades crónicas, básicamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor, por su presentación. También le quería pedir si es que nos puede hacer llegar la presentación para poder enviársela a la señora parlamentaria. Sí, se la hice llegar a Mariela, si no me equivoco, la envié por correo electrónico. ¿Sí? ¿La tenemos? Perfecto. ¿Sí? Le voy a dar la palabra entonces ahora a la tercera organización de la sociedad civil que nos acompaña el día de hoy. Esta organización se llama Con las Amigas y en la Casa. Tienen la palabra entonces esta organización hasta por 10 minutos también. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Ahí te escucho, Viviana. Ya. Primero agradecer y saludar a la presidenta de la Comisión Mujeres y Equidad de Género, diputada Maite Orsini, y a todas las diputadas hoy presentes. Soy Viviana Díaz Muñoz, hija de María, nieta de Emma, bisnieta de Ana Luisa. Soy médica de atención primaria de salud, lesbiana feminista, acompañante de abortos en la red Con las Amigas y en la Casa. Comparto este texto desde mi experiencia como médica de consultorio y activista feminista que acompaña a mujeres que deciden abortar. Abortar es más seguro que parir. Los embarazos no deseados ocurren. Las mujeres que deciden abortar existen. Hay suficiente evidencia de que penalizar el aborto no impide que estos se realicen. Solo obliga a las mujeres a hacerlo en la clandestinidad. Hay suficiente evidencia de que penalizar el aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres, pues al castigar el libre ejercicio de la autonomía sobre sus cuerpos,
no les concede plena ciudadanía ni las reconoce como sujetas de derechos fundamentales como los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Hay suficiente evidencia de que tratar las complicaciones médicas de los abortos practicados de manera insegura es mucho más costoso que implementar servicios de aborto seguro para las mujeres. Existe suficiente evidencia de que históricamente han existido múltiples maneras de realizar abortos y que actualmente se puede abortar con medicamentos de manera segura y en casa, existiendo guías y protocolos para su realización puestas a disposición por organismos técnicos especializados como la Organización Mundial de la Salud. La tasa de mortalidad por aborto es muy baja, prácticamente nula. Sin embargo, es una causa de mortalidad evitable. Aunque muriera una o ninguna mujer por esta causa, sigue siendo impresentable que no se hagan los esfuerzos necesarios para evitarla. Los abortos, cuando se hacen en las condiciones adecuadas, tienen menos complicaciones que un parto. La mortalidad del aborto seguro es baja, 0.2 a 2 muertes por cada 100.000 abortos, mientras que la del parto es 9 veces mayor, 9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, la desinformación que difunden los grupos antimujeres sigue hablando de la peligrosidad del aborto, sin hablar de los riesgos del parto, sobre todo si se trata de partos obligados en niñas menores de 14 años. Hay suficiente evidencia de que despenalizar el aborto y realizar acciones para su legalización es congruente con un gobierno democrático que respeta los derechos humanos, los tratados y las recomendaciones de organismos internacionales en materia de salud y de no violencia contra las mujeres. Hay suficiente evidencia acumulada por décadas sobre la necesidad de que los estados despenalicen el aborto y garanticen el acceso a servicios seguros. Sin embargo, aún en algunos lugares, como Chile, el aborto sigue siendo un delito. La legislación que un país tenga respecto al aborto dice mucho de cuánto importan las mujeres en ese país. Y es que además de un tema de salud, se trata de dignidad. Se trata de qué significa, de cuánto vale para el Estado, para el Congreso, para ustedes, diputadas, la decisión de una mujer sobre su propia vida. Se trata de explicar qué razones están detrás de querer penalizar con cárcel esta decisión. Seamos claras y honestas, no hay razones de salud, no hay razones epidemiológicas. Hay que querer muy poco a las mujeres para creer que merecen ir a la cárcel por decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Porque de eso se trata esta discusión, no de promover el aborto, sino de despenalizar una práctica que será de todos modos en la clandestinidad, con todos los riesgos que esto conlleva. Porque las mujeres hemos abortado desde tiempos ancestrales, porque una mujer que decide abortar lo hará aunque esté sola, aunque sea a escondidas, aunque esté en juego su libertad, aunque ponga en riesgo su vida. La penalización del aborto es violencia contra las mujeres. Pese a todo lo anterior, el aborto en Chile es un delito que se encuentra despenalizado solo en 3 muy limitados escenarios que no alcanzan a cubrir la inmensa realidad de las mujeres que cursan embarazos no deseados, deciden abortar y abortan de manera autónoma lejos del sistema de salud. El proyecto de ley acá propuesto, que modifica el Código Penal permitiendo la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, va en la línea de disminuir los riesgos que los abortos ilegales conllevan, colabora con desmitificar la práctica del aborto y contribuye a desmontar el estigma sobre las mujeres. Por motivo de la actual penalización, que castiga con cárcel a las mujeres que deciden abortar, los abortos que se practican en Chile, exceptuando los alrededor de 1000 que se han hecho por la ley IVE, ocurren en la clandestinidad. Esta es la consecuencia más visible de la penalización, pero tiene otras que describiré brevemente. Promoción de la misoginia. Misoginia es la aversión u odio a las mujeres o falta de confianza en ellas. En un sistema patriarcal construido por y para hombres, la penalización del aborto es evidentemente una muestra de esa desconfianza hacia las mujeres y nuestra capacidad de decidir. Además, se promueve discursos misóginos sobre el rol de las mujeres en la sociedad. Uno de estos discursos es el de la maternidad obligatoria, que perpetúa la imagen de madre como único destino para la mujer, madre culposa que posterga su vida y sus sueños para dedicarse al hogar y la crianza, como si nuestras capacidades como mujeres se limitaran a esta labor exclusivamente. La penalización del aborto es violencia contra las mujeres. Desinformación y criminalización social. La penalización, al hacer del aborto un delito, impide que se hable abierta y formalmente del tema desde las instituciones que debieran hacerlo, desincentiva a los y las profesionales a formarse en esta práctica y fomenta la generación de un mercado ilegal de venta de medicamentos para abortar que desinforma y lucra con la desesperación de las mujeres, entregando protocolos y dosis incorrectas. La penalización del aborto permite que los y las profesionales de la salud no tengan formación en esta práctica. Además, los pone como agentes denunciantes, dejando a las mujeres en total desprotección en caso de necesitar acompañamiento médico para sus procesos de aborto. Desprotección en salud.
La penalización del aborto tiene como consecuencia que las mujeres que estén cursando alguna complicación médica no acudan o acudan tardíamente a los servicios de salud por miedo a ser denunciadas. Además, al no existir canales formales de entrega de información, las mujeres se ven obligadas a buscar en sitios inseguros que no siempre entregan información fiable, donde muchas veces, además de ser mal informadas, son estafadas con medicamentos falsos o en mal estado, situación que no está regulada. Comparto el caso de Javiera, 28 años, TENS de un hospital público. Decidió abortar. Se contactó con redes que entregan información segura. Inició su proceso en casa y tuvo signos de aborto retenidos. Consultó con una profesional de salud amigable, que le indicó ir a urgencias. No quiso ir. Durante 3 días estuvo en su casa sangrando, con dolor y fiebre, negándose a buscar atención médica. Cuando finalmente se decidió a ir, estaba en riesgo vital. Perdió el útero y hoy está en espera de trasplante renal. Meses después decidió escribir contando su experiencia y relató que no había ido a tiempo a urgencias por miedo al hospital, miedo a que los médicos la criminalizaran, como harían varios de los que aquí han expuesto, miedo a ir a la cárcel, miedo a que su trabajo se enteren y la despidan, miedo a no poder estar para sus hijos. Las mujeres no tenemos por qué tener miedo a buscar atención de salud cuando la requerimos. Debatirte entre el miedo a ser criminalizada y el miedo a morir es tortura. Que el personal de salud condicione la atención a que entregues una confesión es tortura. Que una matrona o un médico te interrogue mientras estás cursando una urgencia médica es tortura. Que se realicen procedimientos quirúrgicos sin anestesia a modo de escarmiento es tortura. La penalización del aborto es violencia contra las mujeres. Estigma sobre las mujeres que abortan. Al estar penalizado, el aborto se realiza de manera clandestina y muchas veces lo viven en soledad, con culpa, como un secreto, pues el estigma que se ha levantado principalmente por grupos conservadores pone a la mujer que aborta como una mala mujer, una mala madre, una mujer desordenada y promiscua, una asesina. La penalización del aborto es violencia contra las mujeres. Establece limitaciones para los profesionales garantes de derechos. El marco legal de la penalización establece sanciones a los y las profesionales de salud, poniéndoles en una contradicción entre lo que debería ser el correcto ejercicio de la medicina, que debe pensar siempre en el beneficio de la paciente, de una posible sanción y la supuesta obligatoriedad de la denuncia. Además, debido al estigma secundario de la penalización, los y las profesionales garantes de derechos son hostigados y señalados en sus lugares de trabajo, como si estar a favor de la vida, la salud y la decisión de las mujeres fuera algo de lo cual avergonzarse. En la práctica, la penalización impide que los y las profesionales de salud garantes de derechos puedan ejercer libremente su profesión según sus convicciones éticas y el mandato de privilegiar siempre la vida y la salud de la mujer. La penalización del aborto es violencia contra las mujeres. Todo esto aplica para el caso de las mujeres y niñas empobrecidas, mujeres migrantes, mujeres indígenas, pues las mujeres de clase alta tienen los medios para resolver de manera segura fuera del país o con abortos quirúrgicos en clínicas privadas, y al tener otro acceso a información, se ven mucho menos afectadas por el estigma y las otras consecuencias. Si bien el proyecto de ley considera a todas las mujeres del territorio, nos parece importante, en uno de los países más desiguales del mundo, dejar claro sobre qué mujeres recaen las consecuencias de la penalización. El Estado abandona, nosotros acompañamos. En este contexto surgen, como respuesta organizada de mujeres, las estrategias de acompañamiento como la red con las amigas y en la casa, propuesta levantada de manera autónoma por mujeres lesbianas, que desarrolla una política sanitaria de salud pública y medicina feminista, en un tema no abordado por las instituciones gubernamentales, por fuera de la institucionalidad y de los límites impuestos por la medicina hegemónica. La estrategia se enmarca en un continuo de organizaciones feministas que se han levantado para entregar información segura a las mujeres durante los últimos 10 años. Con las amigas y en la casa somos una red feminista y autogestionada. Somos mujeres lesbianas que, ante un Estado que abandona, entregamos información y acompañamos a mujeres y niñas que deciden abortar en Chile, para que lo hagan de manera segura y no pongan en riesgo su salud. Desde este punto de vista, nuestra estrategia es una medida de salud pública. Lo hacemos desde una mirada lesbo-feminista, no victimizante, que respete la autonomía y la dignidad de las mujeres y las niñas. ¿Pero de qué mujeres y niñas estamos hablando? La penalización del aborto ha permitido que se levante un relato erróneo y estereotipado sobre qué mujeres abortan. Mujeres despreocupadas, como si los anticonceptivos no fallaran, como si la responsabilidad de la anticoncepción solo le correspondiera a las mujeres. Mujeres promiscuas, como si vivir libremente la sexualidad fuera motivo de castigo. Jóvenes adolescentes sin hijos, como si las mujeres adultas o que ya han gestado y parido no pudieran decidir abortar. Al ser considerado un delito, no es posible obtener información desde las instituciones sobre qué mujeres abortan ni cómo lo hacen. En este contexto, el trabajo de las organizaciones feministas que acompañan abortos se hace muy valioso, pues desmonta los mitos sobre las mujeres que deciden abortar. Las mujeres que abortan somos todas. Abortar no es la última opción después de haber intentado maternar por todos los medios. Abortar es, para muchas, la primera opción,
apenas se enteran del embarazo. Las mujeres que abortan somos todas, de todas las edades, de todas las ocupaciones, en todos los lugares del país. En un reciente catastro realizado por la Red Con las Amigas y la Casa entre mujeres que abortaron, un total aproximado de 27.000 mujeres, el 54% de las que abortaron tienen uno o más hijos, es decir, deciden sabiendo qué significa gestar, parir y criar. El 56% estaba usando algún anticonceptivo de manera correcta el mes en que se embarazó, es decir, son mujeres que explícitamente no deseaban embarazarse y que estaban tomando medidas para que ello no ocurriera. El 68,3% tiene pareja estable y el hombre involucrado en el embarazo apoya la decisión. El 65,2% se declara católica y el 8% evangélica, es decir, los discursos antimujeres y antiaborto de las iglesias no disuaden a las mujeres para abortar. El 8,2% son niñas menores de 18 años y el 3% son niñas menores de 14 años, es decir, la mayoría de las mujeres que abortan son mujeres adultas. El 11,4% son mujeres cursando embarazos de más de 12 semanas de gestación, es decir, la mayoría de las mujeres que abortan lo hace dentro de las primeras 14 semanas. Esto es distinto en el caso de las adolescentes y especialmente en el caso de las niñas menores de 14 años. El 5,7% son mujeres cuyos embarazos constituyen alguna de las 3 causales descritas en la ley IBE, pero que deciden resolver fuera del sistema de salud, ya sea por las demoras innecesarias en los casos de la causal 1 y 2 o para evitar la revictimización en el caso de la causal 3. Es decir, las mujeres desconfían del sistema de salud cuando se trata de aborto. Con estos datos podríamos decir que las mujeres que abortan en Chile son principalmente mujeres adultas, creyentes en alguna religión, con hijos, con pareja estable, que están usando un anticonceptivo de manera regular. Podría ser alguna de ustedes, diputadas, alguna de sus hermanas, de sus hijas, de sus amigas. Las mujeres que abortan somos todas, y nuestras voces merecen estar aquí hoy. Les pido que se pregunten de nuevo. Las mujeres en Chile, ¿tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida? Sí, estoy terminando. Ya, Me queda perfecto, gracias. Les pido que se pregunten de nuevo, las mujeres en Chile, ¿tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida? Si decidimos, y esa decisión es no gestar, no parir, ¿merecemos ir a la cárcel? Es para estas mujeres que juraron legislar, para darles existencia, porque las mujeres que abortan y las que las acompañamos existimos. Las mujeres merecemos acceso a la salud, pero sobre todo merecemos dignidad, la dignidad de acompañarnos, la dignidad de no ser obligadas a hacer lo que no queremos hacer, la dignidad de elegir y soñar la vida que queremos vivir, la dignidad que hace siglos se nos debe, la dignidad de imaginar juntas un mundo donde nunca más la culpa, nunca más el miedo, nunca más la ley, nunca más la iglesia, nunca más nadie por encima de nosotras, nunca más. Sea cual sea el resultado de la votación, las mujeres seguiremos abortando y seguiremos luchando porque nuestras decisiones y nuestras existencias se reconozcan. La marea verde ya empezó y no se detendrá. Si estamos teniendo esta discusión hoy es porque las mujeres estamos haciendo historia. ¿De qué lado van a estar? Estén a la altura de las mujeres enormes que levantan este país todos los días. Sean el Congreso que las mujeres y las niñas merecemos. Gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación, por tu testimonio también. También te quería pedir si es posible que nos puedas hacer llegar la minuta con el testimonio y la información que acabas de exponer para que pueda quedar en el registro. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora por último. Y creo que nos va a faltar un poquito de tiempo. ¿Me darían autorización para extender por 10 minutos para poder dejar un espacio de preguntas? Perfecto. Entonces le voy a dar la palabra hasta por 10 minutos también a la última organización que va a exponer el día de hoy. Le doy la palabra al doctor Jorge Becker como representante de la organización Médicos por la Vida. Tiene la palabra doctor Becker. Muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Sí, lo escuchamos ¿Sí? bien. Ya, perfecto. Bueno, la verdad es que todos nos preparamos para 15 minutos. Es como un problema que aquí de repente le digan 10. Hay 2 expositores que se han pasado un poquito, a lo mejor me paso un poco. Bueno, yo efectivamente represento a muchos médicos en Chile que son padres, que tienen hijos, algunos no. Soy ginecólogo obstetra hace 22 años, soy subespecialista en medicina materno-fetal, ambas especialidades reconocidas por CONASEM, y tengo un posgrado en el extranjero de terapia fetal. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Bueno, estoy aquí porque desde hace mucho tiempo, mucho antes de la ley 21030, el tema del aborto me llega de manera muy profunda, muy adentro. Yo tengo varias hermanas, tengo hijas y siempre he trabajado con mujeres como ginecólogo. Y la finalidad de un médico, yo lo que aprendí, lo que he practicado toda la vida, el bienestar de sus pacientes, no tanto la parte técnica como la parte emocional y personal.
Y cuando uno se enfrenta a una embarazada, inevitablemente, embarazada, por decirlo de una forma, vale por dos, ¿no? O sea, todos sabemos que la mujer embarazada... Sí, sí. Disculpe, para entender bien, usted representa a la organización Médicos por la Vida, sí. ¿Cierto? Sí. Ah, perfecto. Sí, y eso estoy diciendo que son muchos médicos, algunos que tienen hijos, otros que no, que trabajan en diferentes áreas de la medicina, no solo preocupados de la problemática del aborto, sino que de otros problemas relacionados con la vida. Eso, ¿ya? Bueno, y como yo les decía, en una embarazada, evidentemente vive un momento muy especial, muchas de ellas muy felices y algunas de ellas en un conflicto, porque eso es real, no podemos desconocerlo. Lo segundo y bastante obvio es que en el útero de una mujer embarazada hay un individuo de la especie humana. No vamos a entrar en la discusión de cómo llamarlo, que eso ya se dio acá, pero lo podemos llamar de múltiples formas, pero un individuo de la especie humana. Y si ese proceso del embarazo se detiene de manera natural, accidental o intencionada, evidentemente ese individuo muere, y si eso no ocurre, nace y vive y se muere en la vejez. Todas esas son cosas muy básicas, simples, que yo creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, si estamos hablando de despenalizar algo, tenemos que saber de qué estamos hablando. Ahora, respecto de cifras, la verdad es que el doctor Koch ya dio varias cifras, no voy a entrar, solo voy a entrar en un detalle, donde aquí se han hablado de cifras increíbles de abortos clandestinos en Chile, de 120.000, 150.000 hasta 200.000, y por otro lado la doctora Uneus dijo una cifra bien impactante, que dijo que las mujeres pobres de área urbana tienen embarazos con complicaciones en el 50% de los casos, y las mujeres ricas de área urbana tienen complicaciones en los abortos, todos estamos entendiendo como clandestinos, en un 30% de los casos. Ahora, contrariamente a lo que se ha dicho aquí, que la mujer no consulta por miedo, la verdad es que eso es bien relativo. A lo mejor consultan tarde, pero cuando una mujer tiene un aborto clandestino, consulta justamente porque teme que le pase algo, a pesar de que podría ser penalizada. Entonces, cuando uno mira estas cifras, no calzan con la realidad chilena. Si yo tomo de 120.000 a 200.000 abortos, que esas son las cifras informales, estaríamos hablando que en cada uno de los 89 centros hospitalarios de alta complejidad que hay en Chile, tanto privados como públicos, habría 2 a 4 consultas diarias por abortos con complicaciones graves. Y la verdad es que eso no existe. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que no haya abortos en ningún caso, pero este susto que se ha armado desde el punto de vista de salud pública de miles de mujeres que se mueren o que les van a pasar cosas no es la realidad, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí, nosotros en el Hospital Regional de Talca, el centro más complejo de la 7ª región, en los últimos 12 meses tuvimos 4 hospitalizaciones que finalmente se complicaron, las 4 están vivas en su casa, 3 de ellas eran embarazos controlados que terminaron en abortos espontáneos que se complicaron, y la 4ª pensamos que eventualmente podría haber sido un aborto clandestino, no está presa, no está judicializada, y la pudimos tratar muy bien para sacar adelante la patología que presentó. Ahora, el problema final no son las cifras, ¿no? El problema es la ayuda en la toma de decisión, para ustedes la ley, y son muchas mujeres que lo pasan mal, y en eso estamos todos de acuerdo. Ese es el tema fundamental acá. Ahora, ¿qué pasa con este proyecto? Porque estamos discutiendo un proyecto en especial. Obviamente todo lo que se despenaliza o legaliza pasa a ser correcto, ¿no? Evidentemente si la ley lo permite, está bien. Es una cosa como bien básica, ¿no? Si a mí me permiten hacer algo, es correcto. Ahora, este proyecto, ustedes han sido súper clara, yo lo leí, dice que despenaliza el aborto, no lo legaliza. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué beneficia a la mujer? ¿Es un proyecto que realmente vaya en beneficio de la mujer? Si lo despenaliza, pero no lo legaliza, ¿va a haber más abortos de los llamados seguros? ¿Cómo? Si sigue siendo ilegal. Es decir, esta ley dice, si usted aborta antes de las 14 semanas, no se preocupe, no va a ser penalizado. Pero lo tiene que hacer fuera de un hospital porque no es legal. ¿Ustedes han medido las consecuencias de eso? Si eso busca un beneficio de la mujer, claramente no lo logra, ¿no es cierto? Y aquí entramos en la famosa consigna de aborto libre, gratuito y seguro, que evidentemente no cumple ninguna de las tres cosas, ¿no? Gratuito nunca, porque alguien lo paga. O sea, en los países que hay aborto gratuito, será gratuito para la paciente, pero eso le paga el Estado, quienes pagan impuestos. Tampoco es gratis el procedimiento y tampoco son gratis las complicaciones a largo plazo de todo tipo que existen, a pesar de que se empeñen muchísimo ciertos grupos en negarlas. Cualquier ginecólogo como yo, que lleve 22 años escuchando pacientes, sabe la pena con que viven muchas mujeres, la soledad con que viven muchas mujeres, el haberse hecho un aborto en Chile clandestino y en otros países
absolutamente legal. Ahora, aborto seguro. Aquí la doctora anterior mencionó que el aborto seguro tenía una mortalidad que si uno la calcula es 1 a 2 muertes maternas por 1 millón de abortos, que es lo que ha dicho IPPF. Entonces, ¿alguien me podría explicar por qué en menos de un año en Argentina y en Uruguay ya van 2 mujeres fallecidas por abortos legales hechos en centros hospitalarios en países que tienen muchísimo menos que 1 millón de abortos legales hechos? ¿Son solo una estadística? No, es obvio que no. Son mujeres que confiaron en un supuesto aborto seguro y hoy están muertas, hechas de acuerdo a la legislación de esos países. Entonces, esta historia del aborto seguro, la verdad es que no es tal. Cuando una paciente entra en condiciones óptimas desde el punto de vista de salubridad, igual le pueden pasar cosas. Y cualquier ginecólogo que lleve mucho tiempo en un centro hospitalario grande va a tener pacientes que ha visto con complicaciones severas, con abortos pequeños, con abortos más grandes, y no estoy hablando de abortos ilegales, estoy hablando de abortos espontáneos. Entonces, esto de hablar del aborto seguro es crear una falsa seguridad. Ahora, a todos le han preguntado aquí, a los que hemos hablado en contra de este proyecto de ley, si estamos de acuerdo que las mujeres vayan a la cárcel. La verdad es que yo le voy a responder eso antes que me lo pregunten. Para mí, siempre, la mujer que aborta es una víctima. Es una víctima, es alguien que lo pasa muy mal, que se ve enfrentado a una situación no esperada y que finalmente termina abortando. Por otro lado, ustedes saben, tanto el 2015 como ahora, por el informe de la Fiscalía, que en Chile no hay mujeres presas por aborto. Entonces, es mentira que las cárceles están llenas de mujeres criminalizadas y presas. Ahora, yo creo que las que querían responder esa pregunta son las autoras del proyecto, ¿no? Porque las autoras del proyecto dicen no queremos criminalización, sin embargo, en su proyecto el aborto sigue siendo un delito, solo que se despenaliza si ocurre antes de las 14 semanas. Entonces uno dice, no entiendo mucho, no quieren criminalización, pero el proyecto mantiene que es un delito punible sobre las 14 semanas y mantiene que es un delito no punible bajo las 14 semanas. No quieren daño, pero el proyecto no permite el acceso a lo que llaman un aborto seguro. Entonces uno dice, ¿cuál es la idea? ¿Dónde está el beneficio de este proyecto? ¿No será un paso más para sensibilizar a la población hacia el aborto libre y legal? Porque esto ya ocurrió en Chile. Cuando fue el aborto, la ley de aborto en 3 causales en 2015, todas las personas que estuvieron a favor de esa ley dijeron el aborto es malo, ojalá nadie abortara, es terrible, pero solo será un proyecto para casos excepcionales. No se preocupen, no es la idea de avanzar al aborto libre. 9 meses después de promulgada la ley, Yolanda Pizarro, jefa del gabinete de la ministra Pascual, en una entrevista dijo, cito textual, para nosotros fue claramente una estrategia y una táctica. Obviamente que el interés era instalar el concepto y haber legislado sobre el aborto libre era imposible. Por lo tanto, teníamos que instalar un piso. ¿No será esta ley un nuevo piso? Eso yo lo dejo como una pregunta para las autoras de la ley. Ahora, por lo que a mí respecta, la verdad es que a nosotros los médicos nos interesa el bien de la mujer y de su hijo, sea este buscado o no, sea deseado o no, haya un vínculo madre-hijo o no, y claramente el facilitar el aborto no produce eso, no beneficia a la mujer, le produce dolor a corto y a largo plazo. El aborto no es una solución, no hay libertad en la toma de decisión. Yo nunca he visto en todos estos años de ginecólogo una mujer que me diga, sí, yo lo pensé y en realidad creo que la mejor decisión que pude haber tomado es un aborto. Eso no lo he visto nunca, he visto mujeres tristes, llorando, días después, meses después, años después, décadas después, porque quedaron solas, porque supuestamente las acompañaron las amigas, la pareja, el papá, la mamá de ella, y posteriormente, una vez que ocurre el aborto, se acaba esa compañía rápidamente, y esa pena la viven solas, con el eterno, ¿qué habría pasado si? Entonces, lo que uno espera, lo que uno quisiera, es que ustedes tienen la facultad de hacer leyes, y ojalá hicieran leyes y hubiera proyectos que ayuden a las mujeres y a las familias, leyes que eduquen desde chico a hombres y mujeres en lo que significa tener hijos, leyes que den mejores condiciones laborales, que algo se ha hecho, leyes que apoyen a mujeres con situaciones vulnerables de múltiples cosas, además de sus embarazos, pero no leyes que faciliten el peor camino, el más triste, el más duro, el que no es solución, incluso dicho por las autoras de este proyecto de ley. Ojalá que nadie tenga que abortar. Los médicos siempre vamos a seguir acompañando y ayudando todo lo que podamos a las mujeres que lo están pasando mal en sus embarazos, y para eso estudiamos, no para ayudar a la destrucción de una parte de una mujer, con esa tristeza que le va a quedar, el qué habría pasado si, qué edad tendría mi hijo hoy, tendría nietos de ese niño, ¿por qué no me atreví?
¿Por qué hice caso a quienes me empujaron a esto? Eso es lo que nosotros pensamos, lo que piensa nuestra asociación, lo que pensamos los médicos, que pensamos que ojalá nunca se facilitara los abortos y le diéramos todo el apoyo imaginable a las que están en una situación compleja. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias. Nos quedan 10 minutitos por si quisieran hacer comentarios sobre alguna de las presentaciones. Si me pueden ayudar los que están en la sala, que no puedo ver. No hay peticiones de palabra por acá, presidenta. ¿No? Por acá tampoco. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.